Capítulo número 1 de la epístola de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Vaya allí, por favor. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo número 3. ¿Bien? Epístola de Pablo a los Gálatas, para los amigos que nos están escuchando en esta mañana. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Amén, por aquí estamos. Amén. Por acá también. Gálatas capítulo 1, versículo 3 en adelante. Amén. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra: Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque nunca decayó tu bondad y grande es tu fidelidad para con tu pueblo. Te agradecemos en este día en que hemos de exponer tu palabra. Es la palabra profética tan segura que arde como antorcha en nuestras vidas. Te agradecemos por este evangelio que un día cambió nuestra vana manera de vivir. Gracias por cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar y aquellos, Señor, que a través de Facebook Live puedan estar escuchando tu palabra. Ella no retorna atrás vacía, algo hará en las vidas, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada, en palabra del Señor, exponíamos unas realidades de la Reforma protestante, ese movimiento que se dio en el siglo XVI, y ahora leemos una porción de la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, en Asia Menor, ubicada en ese lugar, y había tal vez una situación parecida a la que acaeció allá en el siglo XVI. En este caso, los llamados maestros judaizantes, es decir, los judíos que estaban históricamente hablando en el momento en que vive el apóstol Pablo, querían mezclar el evangelio de Jesucristo con el judaísmo. En buen puertorriqueño, escúchalo, eso no pega ni con cola. ¿Bien? Hay una realidad escritural. O nos vamos a las enseñanzas contenidas en las Escrituras sobre la gracia salvadora de Cristo, o adoptamos aquí en la tierra distintas maneras o estilos de vivir para creer que el llevar una vida religiosa es suficiente. Y observa que Pablo habla de la palabra anatema, que significa maldito, es decir, todo aquel que predica algo que va en contra de las enseñanzas de la palabra
no es solamente maldición, sino que está hablando maldición a la gente que estaba alrededor. Oiga, son palabras fuertes de Pablo, ¿cierto? Son palabras fuertes que pueden revolver la sensibilidad. Imagínense una sociedad como la que vivimos, que le llamamos la sociedad de cristal, que nos herimos por todo. Si saludamos y decimos buenos días, la persona nos puede decir qué tienen de bueno, o por qué lo dijiste de esa manera. Ese es el tipo de sociedad que nos ha tocado vivir, y damos gloria al Señor que nos puso, históricamente hablando, en este momento. ¿Para qué? Para poder hablar la palabra de la profecía que arde como antorcha. Lo que va a cambiar tu vida y la mía, lo que nos va a regenerar, es decir, lo que nos va a trasladar de muerte a vida, no es un discursito religioso dominical para que tú te puedas apaciguar y tú pienses y digas y vayas a tu casa: hoy es el mejor día, lo confieso, lo decreto, lo afirmo, etcétera, etcétera. Lo único que te va a cambiar es esta palabra. Amén. Y Pablo la hablaba a tiempo y fuera de tiempo. Y mira qué interesante, porque Pablo va a un extremo interesante. A mucha gente que le gusta lo sobrenatural, y nosotros los cristianos, claro, gustamos de lo sobrenatural, entendiéndose que son las cosas espirituales que pertenecen al Señor. Pero en el versículo 8, un verdadero apóstol, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Y Pablo dice: del que hemos conocido. ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad. Al ser humano regularmente le gustan las cosas sobrenaturales. Y Pablo lo que está diciendo: imagínate que aparezca un ángel, que aparezca un mensajero alado directamente del cielo. ¿Y qué diríamos? ¡Wow, qué tremendo! Mira, eso es un ángel, aquí no hay nada que discutir, y si lo dijo el ángel. No, Pablo es tan certero cuando dice que si aún un mensajero baja del cielo, aunque tenga un ala azul y otra amarilla, y comience a proclamar algo que no está en la Escritura, el apóstol lo llama maldición, no es una bendición. Cuando hablamos de los principios escriturales que conformaron lo que es la Reforma protestante, una de las cosas que el monje agustino Martín Lutero se da cuenta era que la gente el liderazgo religioso comenzó a predicar un evangelio raro, un evangelio distinto, es decir, palabras anatemas. Y ahorita Mercedes, en la clase también se estaba hablando en general sobre las enseñanzas que acompañaron a esta época. Para Lutero y los demás predicadores, decir: el justo por la fe vivirá. Amén. Es decir, no a las indulgencias. Es decir, el documento que afirmaba realmente que había perdón de pecados, claro, si el dinero acompañaba detrás de todo esto. ¿No se le parece común al día de hoy? Hoy día no se firman indulgencias de esa manera, pero a veces nos quieren vender un evangelio que huele a simonía. ¿Qué es eso? ¿Usted recuerda a Simón el mago en el Nuevo Testamento? Que cuando ve la presencia augusta del Espíritu Santo, parece que Simón, como muchos seres humanos, están acostumbrados a ponerle números y centavos a las cosas espirituales. Si usted va al diccionario, la palabra simonía, entre otras cosas, lo que va a decir es que tratar de comprar el favor divino. ¿Y qué había pronunciado realmente Simón? Anatema. Y de hecho uno de los apóstoles lo corrige. Hoy día que vivimos en medio de esta burbuja de cristal, el decir que eso es anatema nos causa problemas. Yo le voy a decir algo, escúchenlo. Mire el versículo 10,
lo que acota el apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay que decirle a la gente que la iglesia en general necesita un despertar del Espíritu Santo. Hay que decirle a la gente que la iglesia reformada, siempre reformada. Hay que decirle a la gente que los líderes religiosos, escúchelo en esta hora, no son arcángeles, no son querubines, no son infalibles. Hello, que ponga triste, alaba al Señor en esta mañana. Esto es para que salga con gozo. Amén. Aquí tiene que salir, mire, con gozo y directamente a predicar estas buenas nuevas. Amén. Hay que decirle al liderazgo religioso que además de estar todo tiempo en cuatro paredes, también es bueno trabajar, también es bueno laborar. Hello. Amén, amén. Que no es malo si tenemos una profesión, poder ejercerla para no ser carga a la iglesia. Dice amén. Amén. Ay, Dios mío, usted se atreve a decir eso. Hay que decir estas cosas. Amén. Amén. Hay que decirle a la iglesia de hoy día que ya hay demasiados apóstoles, que cuando usted va a Apocalipsis se da cuenta que aparecen allí en los muros del templo 12 apóstoles. Amén. Amén. No he visto mi nombre allí, nunca lo voy a ver, porque ese no es mi llamado. Amén. Pero tampoco el de algunos amigos que se han autonombrado apóstoles para este tiempo. ¡Húyale! ¡Hello! Pastor, ¿por qué? Porque como en los tiempos de Pablo, en muchas ocasiones se predican herejías disfrazadas de palabra de Dios. Amén. Hay que decirle a la iglesia en este tiempo que no basta el carismatismo, el coger de un lado para otro en la iglesia o descollar tal vez con unos dones que en muchas ocasiones, si no son canalizados por el Espíritu Santo de Dios, escucha, se convierte en herejía o fuego extraño delante de la presencia del Señor. Amén. Y es una vergüenza para los que comienzan en el Evangelio que tengan que ver todas estas cosas. Yo quisiera a veces, Dios mío, que desaparecieran todos esos vergonzosos vídeos que aparecen en YouTube de gente comiendo hierba a la salida del templo porque su líder religioso los mandó a comer hierba y eso los va a bendecir, o la famosa unción del gato, o la de la escoba. Mire, yo he visto tanta cosa y le dan a la gente y los golpean y la gente, oiga, en un área como un éxtasis. Ahora cuando le dicen, Cristo murió por tus pecados, tú naciste pecador y te tienes que volver a Cristo y Él te lava todos tus pecados y no se acuerda de ellos jamás, pero arrepentidos y convertidos, amén, como dijo Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Yo estoy seguro que mucha gente y a muchos sectores del cristianismo hoy dirían, reprendo, no lo recibo, no lo decreto, no lo afirmo. Claro, porque eso mata nuestro yo interior. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. ¿Por qué la necesidad de una reforma aún en este tiempo? Porque resurgió una llamada jerarquía, porque se le hizo pensar al ser humano que los templos grandes y fastuosos estaban contenidos por la presencia de Dios. Qué bueno los templos grandes, el que los puede tener, no hay problema con eso. El problema es que ya Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. La palabra afirma que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nuestro cuerpo contiene la presencia del Señor. Si te reúnes en un lugar grande o pequeño o debajo de un árbol, si hay orquesta o no hay orquesta, hello, amén. Amén. ¿Y por qué hace énfasis? Porque hoy día la gente pone sus miras, dame ver,
Ay, bendito, pero aquí lo que veo son tres. ¿Dónde está la orquesta? Escúchalo si me estás oyendo por allí, que yo tengo varios amiguitos que les gusta todo este asunto o algo. Escúchalo, la orquesta ya la llevamos por dentro, amén. La música la llevamos por dentro. Las verdades esenciales de la palabra de Dios están contenidas ya en nuestro interior. Para saber que ni lo alto ni lo bajo, nada me puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que enseñaba el apóstol Pablo, que era a huir de ese judaísmo recalcitrante que no tenía realmente vida y que negaba al Señor, pero quería hacer ver que a través de los sacrificios humanos, a través de guardar este día o el otro, etcétera, 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 la gente iban a ser salvos. ¿Entiende por qué Pablo se enfrenta a la jerarquía religiosa, a los maestros judaizantes? Oiga, sería como hoy día decirle que el shofar no contiene la presencia de Dios. Amén. Eso es una trompetita que se tocaba en la antigüedad. Por tocar un shofar no invoco o llega a la presencia del Señor. Cristiano que estás aquí hoy y shofarista si estás allá, si lo tocas, chévere, y te gusta, está chévere, pero no pienses que atraes la presencia de Dios. Eso es paganismo, amén. Ya la presencia de Dios está en medio de su pueblo y en su pueblo, amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, amén. Gloria a Dios. Si te ha picado tal vez ese gusanito que picó a la iglesia de Galacia, a lo mejor hoy dice, quiero coger. No puedes coger porque estás detrás tal vez de la pantalla y es más difícil hacerlo. Pero la realidad es que podemos enfrentar una realidad vívida de lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Y ahora Pablo dice, busco el favor de los hombres que tal vez me puedan dedicar una tarja conmemorativa, o realmente prefiero predicar amorosamente y abiertamente el evangelio que cambia, el evangelio que transforma. Amén. El evangelio que cuando hay problemas de adicción, cuando hay problemas de alcoholismo, cuando hay problemas en los matrimonios, en la familia, ese evangelio se mete por dentro y comienza a cambiar, mire, sencillamente a la gente. Amén. Amén. El evangelio no es tan difícil. Somos los seres humanos quienes hemos hecho complejo este evangelio para la gente a través de palabras rimbombantes, a través de palabras que en ocasiones desconocen. El evangelio todavía sigue siendo poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Así que de ahí en adelante nos denominaron protestantes en el siglo XVI. Bueno, pastor, ¿le gustaba protestar? Bueno, estaban protestando. Y es sabio en ocasiones protestar. Amén. Porque de los desmanes religiosos, usted sabe lo que es que supuestamente desentejaban los huesos de algunos llamados santos y los vendían, hermanos. Las astillas de los huesos los vendían. Y le voy a decir algo que usted dirá que es insólito, pero eso usted lo puede buscar en los libros de historia de la iglesia. Vendían hasta huevos y decían que era de la paloma del Espíritu Santo. Oiga, ¿verdad que usted se ríe? ¿Sabe qué? La gente se lo creía. Pero la gente se cree hoy día. Yo he visto personas que bendicen hasta cables eléctricos y se los venden a los demás porque están unidos y la gente los compra. Mire, ¿verdad que es insólito? Pues mire, tan insólito como eso que ocurría allá en la antigüedad, y para poder construir el gran mausoleo religioso allá en Roma, había que recolectar dinero a como diera el lugar. Y en medio de eso, escúchalo, ya en la Edad Media, no estamos hablando meramente del Renacimiento, de la Edad Media, Dios estaba levantando
hombres y mujeres, amén, con las grandes verdades del Evangelio. Y le decían a la gente, pero el Evangelio es simple, no es eso que te están hablando ahí. Nadie se salva por guardar esto o aquello, es solamente por gracia. Y comenzaron a hablarle de la importancia de la Santa Cena y que Cristo no estaba literalmente allí, ni su sangre, que es un símbolo, el cual Cristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Amén. Porque en memoria de Él anunciamos su muerte, su resurrección y su segunda venida a la tierra, y esta vez sin relación con el pecado. Amén. El glorioso evangelio que comenzó a tocar la vida de mucha gente. Amén. Y usted lo vio, que el Señor comenzó a trabajar con gente desde las universidades, para aquellos que tienen como un poquito en contra de los que estudian o tienen un poco de cacumen o intelecto. Eso no es nada. Si usted no ha podido estudiar, glorifique a Dios, porque puede desarrollarse en unas áreas, pero no subestimemos a aquellos como en el siglo XVI, que el Señor comienza a sacarlos de las universidades. ¿Para qué? Para trabajar con la gente directamente y decirle, Dios puede cambiarte y te ama y puede todo lo que está alrededor cambiarlo para su gloria. Amén. Pero ¿cuál era el mensaje? Un mensaje medular para hoy día. Arrepentíos y convertíos. Amén. Arrepentimiento, es decir, cambio de psique humana, de mente, transformación de la mente, lo que necesitaban los Gálatas cuando Pablo le dice, hey, ¿qué le pasó? Yo le estaba predicando un evangelio y ustedes han seguido un evangelio diferente. Amén. Ay, santo, silencio. Oiga, y se metió la prosperidad y se le hizo saber a la gente que si tienes 4 cajos, olvídate si te convertiste, solamente tienes que ir frente al dealer de cajos, zapateas un poco, decretas, confiesas y dices, y ya tienes la posesión material. Mentiras del enemigo, anatema, eso es un evangelio, anatema. Amén. Amén. Solamente le trae bendición a los dueños de los lugares que venden. Escúchalo, amén. No te salvas por esas cosas, amén. Yo quisiera decirte hoy día tantas cosas para que tú salgas de aquí tan empoderado, amén. Pero las verdades que te estoy diciendo, estas sí te pueden empoderar, amén. Porque estas dependen del poder de Dios, amén. Dependen de la gracia divina, amén. Dependen de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él está haciendo en la vida de tu matrimonio, en la vida allí en tu hogar, en la vida solariega, en lo que sea, amén. Hay una realidad escritural. Él puede cambiar nuestro lamento en baile, dice amén. Así que en medio de un cristianismo un tanto raro y que renegaba de las verdades esenciales, la Europa renacentista, la Europa del siglo XVI, tembló, porque escuche, donde se predica el Evangelio de Cristo, hay resultados, las vidas son cambiadas, transformadas, amén. No necesitamos de manipulación, amén. Manipular a nadie, ni darle el tumbadito hacia atrás para que la persona diga, wow, cuánta unción tiene este siervo. Aleluya. Que yo recuerde a Pablo, nadie tuvo que tumbarlo. El Señor trabajó directamente y, oiga, tumbó su vanidad y su orgullo y lo tiró de la cabalgadura. Es más, lo dejó ciego por unos momentos allí. Pablo, imagínese, el que daba órdenes, ahora el jefe mayor le comienza a dar órdenes. De eso realmente se trata, amén. El evangelio se trata de que realmente es Dios quien ordena los pasos del hombre y de la mujer, amén. El evangelio se trata, y son verdades esenciales del evangelio, que mientras menor me crea, sin llegar a ser tan grande o grandilocuente, la realidad
es que dice que la grandeza en el reino de los cielos estriba de esa manera. Si no, pregúntale a Juan el Bautista cuando le encontremos allá en el cielo. Amén. Hágale la entrevista a Juan para que vea. ¿Qué hacía Juan? Lo que no nos gusta en ocasiones en nuestra humanidad. Que Cristo sea levantado, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea anunciado, que Él reciba toda gloria y nosotros permanecer simple y llanamente tranquilos en que el Evangelio está haciendo mella en la vida de la gente. Amén. Amén. ¿Cómo? Una de las cosas que trajo la Reforma fue el autoanálisis, autoanalizarme. ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué está haciendo el Evangelio? ¿Cuáles son los motivos para obrar dentro del Evangelio? Hello, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué usted lo dice? Escucha, porque en esta naturaleza caída, que ya fue, gracias al Señor, levantada y restaurada, una de las cosas que hay es la vanidad, el orgullo. Véanme, reconózcanme, diríjanse a mí. Y de momento el Señor dice, nos puede decir como a la iglesia de Apocalipsis, de la misma manera que lo dice, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás bien muerto. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entreviste allá a los apóstoles del Señor. Uno que fue simple y llanamente recaudador de impuestos, esto es, que robaba del erario. Hello. Otro de ellos que era un celote, en palabras de hoy día, sería un revolucionario desafecto al establishment de Roma. Y usted dirá, pero ¿cómo esa gente convergía a todos ahí? Porque fueron restaurados, porque el que tenía la espada, la envainó y la dejó en un momento dado quieta. El que robaba, ya no robaba. ¿Se acuerda Saqueo? Y todas estas personas que de momento se encuentran en el entorno de Jesús. ¿Qué le decía el Señor? Hay una realidad escritural. El Señor le decía, mira, ya abandona el pecado para que no te acontezca algo peor. Pero esas primeras palabras de Jesús eran para restaurar, para cambiar a la gente. Amén. Cuando vaya a hablarle el Evangelio, no le esté diciendo a la gente si tiene el cigarrillo en la mano, permiso, quítate el cigarrillo antes de hablar contigo. ¿Pero qué es eso? La iglesia no es un centro de rehabilitación. Hello. Bendito sea el Señor por los centros de rehabilitación. Mucha gente cree que llegar al Evangelio es, ahora te vas a peinar de esta manera. No te peines como Hitler. No te peines como Hitler. No te vistas de tal manera. Y le hacen la lista de supermercados. Ve lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. No te juntes con aquel, con aquella tampoco. No te cortes el pelo de esta manera. Entonces se le hace creer en un falso evangelio. Sí, hay que cuidar de la apariencia personal. No tenemos problema con eso. Pero Jesús le dijo a los fariseos que tenían que limpiar el vaso por dentro. Amén. Oiga, y cuando el vaso es limpiado por dentro, lo demás va a venir luego, pero no antes, porque es la gracia salvadora de Cristo en la vida de la gente. Miren qué gente feliz yo veo aquí, ellos están gozando, mire qué bien. No veo a alguien, espero que nadie está atribulado, haya venido atribulado, ¿verdad? Hoy. Pero, ¿por qué usted está aquí? Sino porque el Señor lo trajo. No fue porque que se le salió el peinado, que es que tengo que cumplir, porque es domingo, día del Señor, para que me vean. Hermanos, nada de eso, ni siquiera nos preocupamos como antes. Es que si no tengo tal ropa, porque yo sé que fulana compró aquello, olvídate de lo que compró. O deje de comprar, tú ponte lo que tengas y sal corriendo a adorar al que vive. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Y lo demás es vanidad. Amén. Ya lo decía el proverbista, todo es ¿qué?
todo es vanidad, aflicción de espíritu. Amén. Oiga, entonces ese evangelio se comienza a proclamar por la Europa renacentista, pero escuche, cómo llega hoy día a Latinoamérica. Mire cómo ha llegado a los lugares el evangelio. El libro que fue perseguido, asediado. De momento esa palabra comenzó a coger porque es una palabra viva, es una palabra eficaz. Esto no es letra muerta, esto no es cualquier cosa. Esto no es asunto de que guardo esto o lo otro y ya, qué chévere. Esto es poder de Dios, amén. Se mete por dentro, comienza a cambiar. Me comienza, escucha, a confrontar con mi estilo de vida. ¿Qué hago y por qué lo hago? Amén. Me hace reconocer que no hay jerarquía alguna en la tierra, sino autoridades que el Señor ha puesto para su gloria. Me hace pensar que toda esa iglesia jerarquizada del siglo XVI causó una hecatombe, daños morales, espirituales, emocionales en la vida de la gente. Me hace saber que el único camino hacia la salvación de las almas no es otro que Cristo y solamente Cristo. Amén. Me hace considerar el estudio libre de las Escrituras para todo creyente. Me hace saber de que usted y yo somos sacerdotes para el Señor. Amén. ¿Qué significa? Algo tan importante. Que usted puede hablar la palabra, puede orar por una persona y puede ocurrir grandes cosas en el nombre del Señor. Que no tiene que esperar porque un líder religioso pueda orar por esa persona. Usted en ese orden de Dios tiene la capacidad que Dios le dio como ministro competente del nuevo pacto, no de la letra. Amén. Nos hace saber que no es a través de imágenes, que no es a través de sortilegios, sino que Cristo está vivo, Él está resucitado de entre los muertos a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y que ha de regresar nuevamente a la tierra. Amén. Entonces le reconocimos como único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Nos hace saber de que hemos conocido esta gran verdad del Evangelio y esta verdad nos cambió. Amén. Esta verdad se apoderó de nosotros de tal manera, escuche, que aunque aparentemente las cosas no nos salgan bien, algo sabemos: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido, amén, llamados. ¿Por qué? Por el Señor. Nos hace saber, escúchalo, que este llamado es eficaz. Amén. ¿Cómo es eso? Que cuando Dios llama de un extremo o de otro y nos comienza a hablar. Amén. Ojalá, si quiere sentirse más cómodo, Él lo hace por su Espíritu. Amén. ¿Cómo es eso? Que Él nos llama, que da resultado, que a Él le da resultado. Que yo no tendría que estar en esta mañana, estar 4 horas aquí, que no voy a estar. Amén. Para su paz espiritual. Sino que basta aún, aunque leyera un solo versículo, la palabra tiene tanto poder que como es eficaz esa palabra, escucha, va a generar cambios en tu vida y en la mía. Amén. ¿Qué usted me quiere decir? Te voy a decir algo que descubrí hace años. Lo que me habían enseñado era que usted prepara la atmósfera, el ambiente, lo limpia y qué sé yo, toda esta serie de cosas que parecían más cosas de santería, ¿verdad? Estar limpiando atmósferas, ambientes y reprendiendo y atando, etcétera. Que simple y llanamente con hablar la palabra, o más alta o más baja, esa palabra se encarga de hacer o de llevar el propósito de Dios para la vida de la gente. Amén. Oye, y los convierte, los llena de su presencia. Amén. Le da ánimo. ¿Para qué? Para tener las herramientas diarias. Usted necesita, una vez salga de esa puerta para allá, herramientas para la vida diaria.
no son masajitos al corazón nuestro, son las herramientas por lo que estamos enfrentando alrededor, amén, para enfrentarlo con entereza, con seguridad, con alegría, de que cuando usted vea tanto revolú alrededor, ¿sabe cuál es la realidad? Que la palabra dice, hey, tranquilo, puedes erguir tu cabeza, tu cuello, que tu redención está más cerca del día que cuando creíste. Amén. Amén. Que Dios no las ha cogido contigo porque todo te sale mal, no. Dios propició un Salvador en la persona de Cristo para afirmar nuestros pasos aquí en la tierra. Amén, amén. Pero por otro lado, escucha, que Él no es el genio de la lámpara. Amén. Amén. No entiendo. Te voy a decir bien fácil. ¿Tú te acuerdas de Aladino y la lámpara mágica? Todavía pensamos que el Evangelio es como Aladino. Rotamos la lámpara, sale el genio de la lámpara y nos va a dar todo lo que queremos. Amén. Ahora sí, pide 3 deseos. Los que nos criamos con esta fantasía, ¿verdad? Uno decía, Dios mío, yo deseo cuando pequeño para salir de este lugar, yo froto esa lámpara, olvídate, me conformo con un deseo nada más. Pero me di cuenta que no era la realidad, que en Génesis había una sentencia bíblica que dice que el hombre, y esto va también para la mujer, que hoy día también trabaja, ¿verdad? Y a través de todas las épocas, mira, con el sudor de su frente, ojalamente, nos ganamos el dinero. Dice amén. Amén. No es sortilegio, esto no es magia. Ni magia blanca, ni magia negra, ni magia azul, ni amarilla. Esto es simple y llanamente el poder de Dios a favor de su pueblo. Entonces, y casi terminando, Lutero en contra de las prácticas corruptas de la jerarquía religiosa. Lutero en contra de todo aquello que era antievangelio y falsificación realmente. ¿Y sabe qué le pasó a mucha gente? La gente comenzó a salir del oscurantismo. La gente comenzó a tener sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida. Y Kierkegaard y todos los filósofos hablaban de estas realidades. El único sentido de la vida es Cristo en el corazón del hombre y de la mujer. Amén. Que no hay autoridad por encima de lo que dice Cristo. Amén. Que la iglesia no es madre y tampoco maestra. Que es la palabra del Señor la que debe enseñar la iglesia y no viceversa. Amén. Que por encima de las tradiciones de los hombres y las mujeres aquí en la tierra, escucha, hay sentido de vida, hay alegría de vivir. Amén. De que lloramos, claro que lloramos. De que nos jalamos los cabellos, en muchas ocasiones nos jalamos los cabellos. Esa es la realidad. Pero dijo él, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Amén. Oiga, y consecuencias, pastor, todas esas que te dije allí, como en los tiempos paulinos, lo mismo también. Pero ¿sabe algo? Dios edificando una iglesia. Crea lo que dice esa palabra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Amén. No se crea esa mentira que a veces dicen mamachencha en YouTube y el otro. Y entonces estamos más prestos a creerle en lugar de abrir la palabra. O le creemos a la serie de Netflix. Hay unas buenísimas allí, que estoy viendo una y me falta verla esta semana. No tengo problema con eso. Pero no le puedo creer, tengo que escudriñar, tengo que analizar qué es lo que estoy viendo alrededor. Hay gente que ha llegado a decir, ay, pero esto está bien mal y la iglesia está de allá para acá y cuando venga el Señor no lo va a encontrar. Yo te tengo noticias. Ya eso está cuadrado por el Señor. Amén. Eso está cuadrado. Y esta es una de las verdades esenciales que se enseñaron en la Reforma. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Eso no es una finca humana de 2 o 3 personas que se adueñan de los lugares o de las organizaciones. La iglesia es un organismo vivo del cual dijo el Señor, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella.
váyase tranquilo en esta hora, por lo menos en el sentido de que pueda entender, esto lo comenzó el Señor, usted no lo comenzó ni yo, y Él lo va a culminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Cuando le hablen del microchip y del otro y de qué sé yo, no tema, mi hermano. Amén. Usted se imagina asustado, ay, me va a poner el microchip también. Oye, y se me lo ponen en un alimento y no me doy cuenta y me como el alimento y allí está y me marcó la bestia y me lleva. Escucha, ya a ti te sellaron. Ya te sellaron con el Espíritu Santo de la promesa. Son las ajas de la herencia, no esperes otro sello. Amén. ¡Ay, los dragones! Disfruta ese Apocalipsis, hermano. Amén. Goce ese Apocalipsis. Amén. Sepa que las almas verdaderas espirituales ya el Señor te las dio. Amén. Que ni lo alto ni lo bajo nada te pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para todo aquel que ha confiado en Cristo como Señor y Salvador. Que no hay otro autor de salvación, que hoy puedes venir a los pies de Cristo y tus pecados ser lavados. No importa cuántas cosas hayas atravesado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. ¿Entiende la verdadera reforma? La necesidad de que la iglesia, como decían los reformadores, iglesia reformada, siempre reformada. Y esas verdades hay que darlas a conocer alrededor. Póngase en pie.